Dios les bendiga, mis amables hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros a través de nuestra iglesia al aire. Queremos bendecirles en el nombre del Señor y agradecerles por esa sintonía a esta hora. Quiero invitarle allí en la comodidad de su hogar que pueda abrir su Biblia conmigo y precisamente que vayamos al libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre bendito, gracias por esta hermosa noche. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares con sus familias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Señor, a esta hora te suplicamos que puedas bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos y por supuesto que puedas bendecir nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amables hermanos, el mundo actualmente es el escenario de algo sin igual, algo que es indescriptible. Estamos viviendo un momento muy difícil donde la gente obviamente está muy alarmada, donde mucha gente a esta hora está con muchos temores. A esta hora mucha gente también está con pánico, está temerosa por la situación que estamos atravesando, no solamente acá en nuestro país, El Salvador, sino que a nivel mundial. Es un escenario donde ha creado mucha aflicción, mucha angustia en muchas familias. Y obviamente, mis amables hermanos, este pánico y esta enfermedad que está abatiendo todo el globo terráqueo, pues ha causado también miles de personas ya fallecidas. Y obviamente eso ha traído luto a muchas familias. Además de traer mucha aflicción y pánico, pues ha traído mucha angustia, mucho dolor, mucha tristeza a muchas familias a nivel de todo el mundo. Mis amables hermanos, hoy en día he escuchado yo también algunas noticias donde los expertos en química pues ya están trabajando también para buscar la solución, están buscando una vacuna contra esta enfermedad llamada coronavirus y están haciendo todos los esfuerzos por encontrar el medio o la cura para poder erradicar esta situación que está batiendo a muchos países del mundo. Pero mis amables hermanos, ciertamente están poniendo mucho esfuerzo, pero quiero decirles de que realmente esos esfuerzos muchas veces ciertamente llenan de esperanza, pero quiero decirte que en medio de toda esa angustia, en medio de toda esa tristeza, el único que puede dar consuelo y por supuesto esa seguridad de que tarde o temprano saldremos de esa situación se llama Cristo. Mis amables hermanos y amigos, quiero decirle también que si bien es cierto, esta enfermedad llamada coronavirus ha venido a poner en zozobra y en aflicción a todo el mundo, a toda la gente de la tierra, quiero decirle que también no solamente esta enfermedad pues existe. Hay muchas enfermedades también que obviamente vienen a enlutar a muchas familias, pero una de esas enfermedades por la cual pues quizás no muchos se preocupan, que no muchos ponen la debida atención porque no le prestan la seriedad, pues, y que ciertamente esa enfermedad también está llevando pues muchas personas a la muerte, y me quiero referir obviamente a esa enfermedad llamada pecado.
Mis amables hermanos y amigos, esa enfermedad no es también de dejarla simplemente en el olvido. No, hay que darle también la importancia del caso. Es cierto, hoy en día todos estamos preocupados por el coronavirus, todos estamos guardando las medidas, pero mi amable hermano, también hay que tener pendiente, hay que también tener en mente que hay una enfermedad que también está llegando a todo ser humano, y esa enfermedad se llama pecado. Mis amables hermanos, el pecado es algo que está haciendo también estragos a nivel mundial. Quiero que busque conmigo, si está ahí sentadito y tiene su Biblia en la mano, en Isaías capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron tras de él. Mis amables hermanos y amigos, esta enfermedad está afectando a nivel mundial a todo ser humano también. Todo ser humano, mi amable hermano y amigo, está enfermo. Todos llevamos también ese virus llamado pecado. Por lo tanto, hay que también ponerle a la vida atención a esta situación. No solamente verlo, el pecado. Alguno podría decir, yo no soy pecador, yo no creo estar enfermo. Pues déjeme decirle que no, nadie está exento de esa enfermedad. Alguno puede decir, no, yo no peco, yo no he pecado, por lo tanto yo no llevo esa enfermedad. Mi amable hermano, claro que sí. Porque el pecado no solamente se mide por robar o por quitarle la vida a alguien, sino también el pecado se mide por nuestra actitud, por nuestra manera de ser, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Hay situaciones en las cuales Dios no se agrada con nosotros por nuestra actitud, por nuestra manera de pensar o de hablar. Por lo tanto, en este mundo todos estamos contaminados de esa enfermedad llamada pecado. Es una enfermedad hereditaria, igual que el coronavirus. Estaba escuchando que una persona puede infectar a dos, y esas otras dos pueden infectar a otras cuatro, y así va creciendo la tendencia y la famosa curva de la que hablan los médicos. Igual es la enfermedad llamada pecado. Es hereditaria. Dice la palabra de Dios allá en el Salmo capítulo 51, versículo 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mis amables hermanos, desde que nacimos venimos con esa enfermedad. Por lo tanto, hay que tener el debido cuidado también y buscar obviamente esa cura para poder salir adelante. Mis amables hermanos, es hereditaria, no podemos evitarla también. Por otro lado, puedo decir también, mis amables hermanos, que ante esa enfermedad llamada pecado, no hay médico que pueda curarla. Y estoy hablando médico secular. No, mi amado hermano, no hay médico. Pero tengo una noticia: sí hay un médico que puede traerte la medicina ante esa enfermedad, y ese médico se llama Jesucristo. Mis amables hermanos y amigos, en Jeremías capítulo 8, versículo 22 dice la palabra: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Mis amables hermanos, ante esta enfermedad, y lo digo con mucho respeto, no hay médico secular que pueda traerte la medicina. Solamente hay un médico que puede traerte la salvación, que puede traerte el alivio, y ese médico está por sobre todos los médicos, y ese médico se llama Jesucristo. Por lo tanto, mi amable hermano y mi amigo, quiero hacer énfasis esta tarde que no solamente hay enfermedades que llevan dolor y tristeza al ser humano, sino que también existe esta enfermedad llamada pecado, que también lleva tristeza, lleva dolor a muchas familias. Por lo tanto, es necesario ponerle la debida atención y buscar una cura, buscar el medio para poder salir adelante. Puedo decirte también que esta enfermedad obviamente conduce a la muerte.
Mis amables hermanos, estaba viendo los noticieros. Es impresionante. Allá por el lado de Italia, allá por el lado de España, iba un convoy de camiones y dicen que esos camiones iban llenos de cuerpos de estas personas que están falleciendo. No son 2 ni 3 los que fallecen diariamente a nivel mundial, son muchos los que están falleciendo debido a esta pandemia. Mis amables hermanos, también el pecado mata al ser humano. Dice la palabra de Dios allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mis amables hermanos y amigos, el pecado lleva también a la muerte al ser humano. Por lo tanto, no es de ignorar esta situación. No de decir, yo no soy pecador. Claro que sí, todos somos pecadores, todos llevamos esa enfermedad, pero podemos ser sanos a través de la sangre del Cordero. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo que estás en la comodidad de tu hogar, que estás angustiado, que estás preocupado por el coronavirus, también quiero decirte que debes de angustiarte por esa enfermedad que puede llevarte a la muerte espiritual, y esa enfermedad se llama pecado. Por lo tanto, no hay médico que pueda llevarte la sanidad o la cura. Solo hay un médico llamado Jesucristo, y lo puedes hacer viniendo a los pies de Él, declarándolo como tu Salvador y obviamente como tu médico personal. Mis amables hermanos, ante esta enfermedad hay que poner la debida atención. En segundo lugar, ante esta enfermedad hay un médico, ya dijimos su nombre es Jesús. Y obviamente este médico no falla. Podrán fallar medicinas, podrán fallar los intentos que están haciendo estos profesionales en química buscando una cura para el coronavirus. Y yo sé que muchas pruebas se han hecho y han fallado, y han fallado, y han fallado, pero siguen intentando, y qué bueno por ello. Y que Dios les dé la sabiduría para poder encontrar muy pronto esa vacuna, para que pueda llegar a aquellos necesitados y a aquellos que están infectados. Pero ante esta enfermedad llamada pecado, mi amable hermano, hay un médico también que no te va a fallar. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mis amables hermanos, sé que muchas personas están falleciendo. Sé que muchas personas están infectadas por esta enfermedad. Y sé que muchos saldrán adelante. Sé que muchos han puesto su fe, su confianza en el Señor. Y los milagros, mi amable hermano, existen. El tiempo de los milagros no ha pasado. Así como Dios levantó a paralíticos, así como Dios sanó a aquella mujer con flujo de sangre, así como Dios restauró la vista a los ciegos, ese mismo Jesús que hizo milagros es el mismo Jesús que está haciendo milagros hoy en día. Y no dudo que Jesús hará milagros con miles de personas, con miles de hermanos que están clamando, que están pidiendo para salir adelante. Yo sé que hay muchos hermanos en Cristo que también han sido infectados. Sí, yo sé que ellos han puesto su confianza en el Señor, y yo sé que Dios los sacará adelante. Y qué bueno por ello, porque esa enfermedad no será de muerte, sino que esa enfermedad vendrá a ser para glorificar y exaltar el nombre de nuestro bendito Salvador. Mis amables hermanos, nada sucede sin que Dios no lo permita. Y esta pandemia que estamos experimentando a nivel mundial vendrá de alguna manera a glorificar y a enaltecer el nombre del Señor, porque muchos darán testimonio de que Dios les dio su sanidad. Y yo sé que Dios está escuchando la oración de sus hijos. Yo sé que Dios está escuchando la oración de toda una iglesia, de toda una familia. 21 días de oración hemos declarado acá en su iglesia. Y yo sé que Dios está atento, porque su palabra dice que Él
está atento e inclina su oído a la oración del justo. Y cuando venimos en oración, cuando venimos a clamar a Dios, yo sé que Él inclina su oído para escuchar la oración de todos sus hijos, clamando por sanidad sobre su pueblo. Y Dios no se dejará esperar. Y esa enfermedad vendrá a ser para glorificar y exaltar aún más el nombre del Señor. Mis amables hermanos y amigos, no desista, no bajemos la guardia, sigamos pidiendo, sigamos clamando, que Dios en su momento empezará a obrar y a derramar esos milagros de sanidad sobre su pueblo. Mis amables hermanos y amigos, esa enfermedad no es para muerte, sino para gloria del Señor. Por otro lado, ese médico que no falla, ese médico llamado Jesús, que siempre está a la orden del día y que puede ser consultado, obviamente, en todo momento, en toda hora. Yo sé que cuando vamos donde el médico muchas veces nos dejan citas, y algunas veces esas citas pues son con tiempo bastante largo o un margen muy grande, o muchas veces cuando necesitamos pasar de emergencia, quisiéramos que nos atendiesen lo más pronto posible, pero muchas veces ya tienen un número de pacientes y no podemos pasarnos, ¿no? El número ya establecido. Por lo tanto, hay que saber esperar. Y por eso muchas colas se hacen en los hospitales. Pero quiero decirte algo. Hay un médico que no te va a hacer esperar. Hay un médico que te va a recibir en el momento que tú lo busques. Hay un médico que no tienes que hacer una cita con él. Ese médico se llama Jesús y tú puedes entablar esa conexión directa a través de la oración. En otras palabras, lo puedes consultar en todo momento, en cualquier día, en cualquier hora y en cualquier lugar. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 15 y 16. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, dice, les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mis amables hermanos, no se preocupe, no se preocupe. Usted podrá estar diciendo: pero ¿cuántos están pidiendo? ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están a esta hora elevando una oración al Señor y Dios no va a escuchar mi oración? Claro que sí. Él es omnisciente. Él todo lo sabe, Él todo lo escucha. Él sabe tu necesidad. Por lo tanto, como te puede estar escuchando a ti, me puede estar escuchando a mí también en ese momento. Él tiene oído y tiene tiempo para todos aquellos que le buscamos en oración. Por lo tanto, le puedes consultar en cualquier momento, a cualquier hora. Simplemente busca la intimidad, busca ese lugar especial donde tú entras en esa comunión con el Señor. Dobla rodilla o sentadito, como tú quieras, y platica con el Señor y ten la seguridad que Él escuchará tu oración. Él atenderá tu necesidad. Mis amables hermanos y amigos, en todo momento podemos consultarle al Señor. Por otro lado, mi amable hermano, ¿cuál es el método de cura de este médico? ¿Cómo podemos o qué método utiliza ese médico llamado Jesús para podernos curar? En Isaías capítulo 53 versículo 4, lo leímos al principio. Ahí está el método que Él utiliza para traernos sanidad y medicina en momentos de angustia, en momentos de necesidad. Dice el libro de Isaías capítulo 53 versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ese es el método que Jesús utiliza para traernos la sanidad y medicina en nuestros momentos de angustia y de dolor. Mi amable hermano,
No sé qué estás pasando, no sé qué enfermedad estés atravesando a esta hora. Podría ser algún cáncer, podría ser diabetes, podría ser algún dolor de hueso, no lo sé, tú lo sabes. Pero quiero decirte que simplemente a esta hora vengas en oración, consúltale a Él, ven a exponerle a Él tu necesidad y ten la seguridad que ciertamente Él llevará esa enfermedad y Él sufrirá esos dolores por ti y lo hará por amor a ti. Por otro lado, quiero decirte también que el tratamiento que Jesús, ese médico por excelencia, ese tratamiento que Él usa es para todos. Es absolutamente para todos. Él no hace acepción de personas. Ese método sirve o ese tratamiento que Jesús utiliza es absolutamente para todos. ¿Cómo lo puedo afirmar o confirmar? Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿crees tú? ¿Crees realmente que Jesús puede hacer ese milagro en tu vida? ¿Crees que el Señor puede hacer un milagro sobre esta nación que lleva su nombre? Mi amado hermano, la respuesta debe de ser sí, creemos. Claro que sí. Nosotros los cristianos no podemos darnos el lujo de dudar. Nosotros los cristianos debemos de tener esa convicción, esa seguridad y poder decir con seguridad que todo lo podemos en Cristo porque Él es quien nos fortalece. Por lo tanto, si usted está atravesando alguna situación difícil, alguna enfermedad, algún problema, tenga la seguridad que Dios obrará en su vida siempre y cuando usted lo crea de corazón y que no exista ni duda alguna en nuestra mente. Y yo lo dije hace un momento, no podemos darnos el lujo de dudar, simplemente creer en ese Dios verdadero y poderoso. Por lo tanto, ese método que el Señor utiliza es para todos. Es para todos aquellos que realmente le buscamos y que no dudamos de su poder. Por otro lado, ¿qué pide ese médico? ¿Qué pide ese médico a esos enfermos? Cuando alguien va a pasar consulta, obviamente el médico pues deja una receta, deja ciertos medicamentos y algunas veces lo que indica o algunas de las indicaciones que dan o deja el médico, reposo, tranquilo, descanse, no haga ejercicio físico, no haga fuerzas, acostadito, tome su medicamento y por favor reposo, descanso. Mis amables hermanos, de igual manera el Señor nos pide a usted y a mí para poder salir de esas enfermedades, para podernos ver restaurados. Lo primero que el Señor nos va a pedir se llama fe. La pregunta es, ¿tenemos esa fe? ¿Será que realmente existe en nuestro corazón esa convicción de tener fe? Porque eso es lo que Jesús nos está pidiendo, fe. Mis amables hermanos y amigos, si todo el mundo nos uniéramos y tuviéramos fe, eleváramos una oración con fe, ¿usted cree que el Señor no pudiese obrar a nivel mundial? Por supuesto que sí, pero lastimosamente muchos dudan del poder del Señor. Muchos no tienen fe en su corazón. Por lo tanto, lo primero que el Señor nos pide para poder salir adelante ante cualquier adversidad, ante cualquier enfermedad, lo primero que Él se nos pide es fe. Dice la palabra en Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo primero que nos pide es creer y tener fe en su poder. Segundo, reconocer la enfermedad llamado o llamada pecado. Reconozcamos, hermanos, no somos perfectos, le fallamos a Dios. Lo dije hace un momento, con nuestra actitud, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, le fallamos al Señor. No somos santos, santo solamente es el Señor. Por lo tanto, somos pecadores. Muchas veces con nuestra manera de hablar dejamos en mal predicado el nombre del Señor. Hemos sido llamados a guardar nuestro testimonio. Por lo tanto, mi amado hermano, lo primero que debemos de reconocer para salir adelante, para vernos sanos de esa enfermedad llamada pecado, es reconocer que somos pecadores. Reconocer que estamos infectados. Reconocer que llevamos esa enfermedad. Y reconocer que necesitamos un médico para que nos pueda sanar. Pero obviamente tenemos que tener también fe. Dice la palabra de Dios allá en Jeremías capítulo 3, versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Mi amable hermano, mi amigo, somos pecadores por naturaleza. Llevamos esa enfermedad, pero hay que reconocerla. Mis amables hermanos y amigos, lo tercero que ese médico nos pide es la confesión de nuestro pecado. Confesémoslo. Nada cuesta con aceptar de que estamos enfermos. Nada cuesta con decir: Señor, es cierto, he pecado contra ti, he hablado mal contra ti, reconozco que estoy enfermo, aquí estoy confesándolo. Y créame que el Señor dice en su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Yo creo que es hora de humillarnos y de reconocer y de confesar nuestra rebelión contra el Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Mis amables hermanos y amigos, estamos pasando un momento difícil, no solamente acá en El Salvador, sino a nivel mundial. Muchas familias están llorando ya a sus familiares que no han logrado quizás ni siquiera despedirse, ni siquiera estar o darle una sepultura digna. Muchos de ellos simplemente los han llevado a una morgue y los han llevado pues a enterrarlos directamente o después de haber muerto. Esa enfermedad, esa pandemia está trayendo luto, dolor y angustia a nivel mundial. Pero así como esta enfermedad está trayendo luto y mucho dolor, recordemos que también el pecado puede traer dolor, angustia y muerte. Por lo tanto, hay que reconocer también que usted y yo estamos infectados por esa enfermedad. Pero hay un médico por excelencia que se llama Jesús. Hay un médico por excelencia que puede traernos esa sanidad, esa medicina. Y Él puede sanarnos y darnos esa libertad y obviamente darnos ese gozo y esa seguridad de nuestra salvación. Quiero cerrar con esto. Si todo el mundo nos uniésemos en oración, Dios pudiera obrar para traer sanidad a todas las familias que están padeciendo por esta situación. Dice el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 5. Sé que hay angustia, sé que hay dolor, sé que hay preocupación, sé que hay
pánico a esta hora en medio de muchas familias. Pero quiero recordarte lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi amable hermano y mi amigo, no se abata, no se preocupe, porque tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Y quiero decir con toda confianza, con toda seguridad, que es más grande nuestro Dios ante esa enfermedad que está batiendo al mundo entero. Es más grande nuestro Dios, es más grande su poder, y no hay enfermedad que al poder de Dios se pueda resistir. Ánimo, sigamos orando, pero también reconozcamos que hay otra enfermedad que se llama pecado, y es necesario también buscar esa medicina para lograr esa victoria traducida como salvación y seguridad de nuestra salvación y vida eterna. Ánimo, queridos hermanos y amigos. Ahí donde usted está sentadito, yo quiero invitarle que no deje de orar, no deje de clamar para que Dios obre sobre nuestra nación. Y Él escuchará la oración de sus hijos y Él empezará a obrar sobre esa nación que lleva su precioso nombre, El Salvador. Que Dios les bendiga a todos, y ahí donde está, le quiero invitar que le dé un aplauso al Señor porque Él se lo merece.